Muy buenas tardes, mi nombre es Iliana Ortega y el tema a tratar en esta tarde es hablar sobre la importancia de las normas APA y los criterios de referencias bibliográficas. La importancia de las normas APA. En primer lugar, veamos qué significa. Quiere decir Asociación de Psicólogos Americanos. En el ámbito de la ciencia y de las investigaciones científicas existe un extenso protocolo que indica cómo llevar a cabo los trabajos, pero también cómo publicarlos y con qué reglas. Estas ideas han sido concretadas y agrupadas en el conjunto de normas conocidas como normas APA. Se considera elemental y básico escribir un texto científico siguiendo estas reglas, ya que las mismas permiten ordenar la lectura, así como también y especialmente el tipo de referencia que se construye para buscar material. Existen aspectos básicos de las normas APA. Un aspecto importante de las normas APA es la ética. La Asociación de Psicólogos Americanos valora la propiedad intelectual y pretende que la comunidad perteneciente brinde el respeto correspondiente a los resultados investigativos, evitando el plagio. Los siguientes aspectos son importantes de ser considerados. Entre ellos, los más importantes tenemos las fuentes, las referencias y las citas. Las fuentes. Las fuentes son los documentos físicos, electrónicos y audiovisuales, entre otros, que han servido como soporte para la elaboración del trabajo investigativo. Tenemos las referencias. Las referencias son las fuentes que se han seleccionado para la elaboración del trabajo investigativo y que deberá aparecer al final del trabajo. Las citas. Existen tres tipos de citas: citas textuales, citas contextuales y cita de cita. En las citas textuales, es la oración o párrafo que se transcribe de forma idéntica del documento original al trabajo. Dentro de este tipo de citas existen dos subtipos, cita conceptual corta y cita conceptual larga. La cita conceptual corta es cuando su contenido es menor a 40 palabras. Y cita conceptual larga es cuando su contenido es mayor a 40 palabras. Las citas conceptuales se extrae información importante de la fuente y se parafrasea sin modificar la idea original. La cita de cita se obtiene información de un autor dentro del documento de otro autor. Existen también aspectos generales de las normas APA. Para la presentación de un trabajo bajo las normas APA, siempre se debe de tener en cuenta lo siguiente: el tipo de letra o fuente a usar, el interlineado, el espacio, la sangría, el titulillo y la numeración de las páginas. Hablaré de cada uno de ellos. El tipo de letra o fuente a usar. El tipo de letra debe ser Times Roman en tamaño 12, excepto en el título principal del trabajo, el cual deberá ir con el tipo de letra el mismo, el Times Roman. El tamaño cambia en número 14 o número 16. Y este debe de ir en negrilla y siempre la letra inicial deberá ir con mayúscula. El siguiente, entre párrafo y párrafo no deberá existir espacio libre. El primer renglón de todo párrafo deberá llevar sangría de 0,7 centímetros. De esta manera se diferenciarán los párrafos sin la necesidad de dejar espacio libre.
El titulillo. El titulillo es el resumen del título central del trabajo y se encuentra en la parte superior, centrado en letras Tainai Roma, mayúscula, sostenida en tamaño 9 o 10. La numeración de las páginas. La numeración de las páginas se debe encontrar en la margen inferior derecha, en nuestros arábigos. Las referencias bibliográficas. Las referencias son las fuentes que se utilizaron de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos o los hechos mencionados. En otras normas se llama las referencias como bibliografía. En cambio, en el formato APA se debe citar la referencia en el texto y adicionalmente agregarla en la lista de referencias. Aquí vemos un ejemplo de referencias bibliográficas. Está entre comillas y seguido de un punto. Existen algunos consejos que ilustran el criterio del poder redactar todo trabajo científico. Como entre ellos tenemos el cuidar la redacción de los verbos. Estos consejos, como decíamos, ilustran el criterio de poder redactar todo trabajo científico. Y lo más importante, con claridad y sencillez. El cuidar la redacción de los verbos. Los verbos son el elemento más importante de cualquier oración y en los trabajos académicos y sirven para argumentar las ideas y exponer las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Mantener concordancia entre el sujeto y el verbo. Mantener la concordancia es importante para mantener la claridad de la expresión, que los verbos de las oraciones coincidan con los sujetos. Evitar repeticiones innecesarias. Las normas APA recomiendan eliminar repeticiones en la redacción y en cambio sugieren darle fluidez a las ideas. Colocar adjetivos y adverbios en lugar indicado. Los adjetivos se utilizan para modificar o agregar cualidades a los nombres y sustantivos. Las referencias bibliográficas. Uno de los grandes problemas que enfrenta un investigador surge cuando tiene que dar a conocer sus resultados. Algo que se debe recalcar y es de mucha importancia en un proyecto de investigación es: las normas APA buscan que la producción de conocimiento científico e investigativo sea valorada y respetada, de tal manera que sus reglas se encuentran diseñadas para evitar que se produzca plagio de todo material científico. Las normas APAs, como decíamos, han sido creadas para la elaboración de proyectos de grado, de una monografía u otro tipo de cualquier documento. Lo más importante del uso de estas normas APA es conocer más a fondo de dónde se ha obtenido la información, si han sido obtenidas de fuentes confiables o no. Así mejoran la presentación del trabajo que se está realizando. Muchísimas gracias por su atención.